Somos radio. Do I feel lucky? Somos textos. Fill your hand, you son of a bitch! Somos experiencias. No sequel for you. Somos música. Dodge this. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. ¿Y usted quién es? Somos BSO, banda sonora original. Siempre en www.bsoradio.com.ar. BSO. Un beso enorme, enorme para todos. Una promesa que es poco probable cumplir. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, un nuevo jueves en este benemérito espacio llamado justamente BSO. Parece que la promesa que hicimos la semana pasada se ha cumplido y estoy solo, ¿sí? Estoy aquí en soledad en los estudios de BSO en Parque de los Patricios. E intentaremos de alguna manera hacer un programa, otro capítulo de toda esta nueva temporada, la temporada 8 de Banda Sonora. ¿Qué haremos en esta nueva entrega? Villalba me dejó solo, igual sabíamos que Villalba iba a darse en fuga y que me iba a dejar en esta situación, ¿sí? Hacía mucho que no hablaba solo o que me dirigía hacia ustedes del otro lado en soledad. Y qué mejor que agarrar y decir, bueno, si estoy solo, hablemos un poco de la soledad, ¿sí? Alguna vez en BSO hemos hablado de estas cuestiones, hemos charlado, hemos puesto en evidencia la soledad como eje en la vida humana, digamos, ¿no? Y lo hemos planteado en algunas películas, sobre todo desde un corte relacionado con lo amoroso, relacionado con la vida de pareja, la vida social. Hoy vamos a tomar tres películas que de alguna manera, de alguna forma, ponen en evidencia cómo podemos estar solos en multitudes, ¿sí? O solos en grupos, o estar rodeados de mucha gente y a su vez seguir estando solos, ¿no? Algunos pensamientos de otrora dicen que nacemos, vivimos y morimos solos. Bueno, no está tan mal el pensamiento, digamos, ¿no? Tal vez es un poco derrotista. Pero si uno se pone a evaluar seriamente, la vida la transita uno, día a día, con sus propios sentimientos, con su propia forma de ver el mundo, con su propia sensación sobre lo que lo rodea, sobre este universo que en una gran cantidad de sentidos es muy cruel, es muy complejo, es una batalla diaria, digamos, ¿no? Es importante ver cómo uno encara, de alguna manera, esa crueldad, ese mundo hostil que uno mismo compone, digamos, ¿no? Uno es parte de una sociedad. Tal vez habría que evaluar también la palabra sociedad para tener cierta coherencia en el relato. Sociedad no implica que sea todo una amalgama, digamos, ¿no? Que todo esté de alguna forma aunado y que todos seamos felices y que todos tengamos una vida de sonrisas. Las sonrisas son pocas en ese valle de lágrimas. Y tal vez lo bueno y lo interesante de estas tres películas que vamos a trabajar hoy, muy distintas entre sí, pero que las unen algunos de estos carriles relacionados con la soledad, es que hay cierta angustia, ¿no? Hay cierto interés por escarbar en esta idea de el hombre que puede quedar solo, la persona que puede quedar solo, hombre o mujer, y toda la maquinaria que se construye alrededor, todo lo que pasa alrededor de alguien que está solo, y los procesos internos, obviamente, que son desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, desde que nacemos hasta que morimos. Evidentemente no vamos a hablar de películas universales, de películas que hablan de eso justamente desde que nacemos hasta que morimos, pero sí de algunos lapsos de tiempo. Tal vez estemos más solos en algunos momentos, tal vez estemos menos solos en otros. @BSO Radio, nos buscan tanto en Facebook como en Instagram. Allí pueden encontrar todas nuestras publicaciones y contenidos, www.bsoradio.com.ar. Allí todo lo relacionado con lo que hacemos semanalmente, que no implica solamente este podcast, este programa de radio devenido en podcast,
sino que en realidad también vamos a llevarles a ustedes, hay en la página textos, entrevistas, notas, charlas, misivas informales, bueno, hay de todo como para que ustedes, no sé si aprendan, porque en realidad todos aprendemos todo el tiempo, sino que en realidad para que puedan crecer junto a nosotros y aprender un poquito más de cine y un poquito más del mundo que nos rodea, digamos, ¿no? Que no es solamente lo tangible. Y hablando de tangible, vamos a entrar en una película del año 2013 que tiene mucho que ver con esto, que se llama Her, ¿sí? Dirigida por Spike Jonze, un director muy conocido por una gran cantidad de películas, una gran cantidad de videoclips, en realidad, a fines de los 90 y principios de los 2000, y con cierto tipo de cine que es muy discutido, digamos, ¿no? Es un tipo de cine que se lo puede ver desde un lugar muy peyorativo o se lo puede aplaudir por su forma, digamos, ¿no? Por su forma particular, no solo de ver el mundo, sino su forma tangible, digamos, ¿no? Sus planos, su estructura, su estrategia a la hora de mostrarse hacia el espectador, un tanto melancólica, un tanto cursi por momentos, un tanto haciendo alardes de poético, ¿no? Y en realidad por ahí en el fondo hay sensaciones muy mínimas, muy apagadas, ¿no? Por ahí es demasiado pensar eso en relación a Spike Jonze. Por ahí es demasiado pensar eso en relación a Spike Jonze. Es un director que puede ser mucho más atractivo para las generaciones nuevas. Cuando uno ve el material que rueda, Spike Jonze generalmente tiene esta idea más cercana a lo publicitario, como está filmado el material. Vemos imágenes muy pulcras, imágenes muy limpias, imágenes muy cercanas por momentos a lo que les decía antes, a lo publicitario. Pero en el caso de Her, Jonze se mete con algo que es, bueno, será el eje de banda sonora original, pero que también es un gran problema que vivimos hoy, ¿no? Que vivimos día a día, que es esta cuestión de estar solos y rodeados a la vez. Theodore Twombly es el protagonista de esta película, que es un hombre que está al borde del divorcio, vive solo, y que en esa soledad, en un mundo que pareciera en principio estar completamente intercomunicado, todos estamos comunicados de alguna manera con los demás, todos vivimos con las pantallitas delante de nuestros ojos, estamos todo el tiempo enviando y consumiendo información, ¿sí? Estamos todo el tiempo en movimiento. Este hombre se encuentra particularmente solo, trabaja, y así empieza la película, trabaja haciendo cartas digitales que a partir de un software se transforman en cartas a mano. Una idea de sentimiento nostálgico que hoy es algo recurrente en nuestra sociedad, ¿no? El impulsar hacia una nostalgia falsa, podríamos decir, porque el mundo en donde vive Theodore es un mundo digital, pero se manda, o sea, se paga para que se manden cartas escritas a mano, que en realidad genera un software, pero que en el fondo están pensadas y digitadas por un empleado al que le pagan todos los días. O sea, un ajeno, un tercero. Ese tercero es Theodore. Y la película empieza con él mirando a cámara y dictando una carta. En realidad no lo sabemos. Pareciera que es un hombre hablando justamente de un anhelo puntual de un hombre hacia una mujer y todo lo que le sucede en función de esa distancia. El trabajo de Theodore es ese, es unir gente de alguna manera, hasta podríamos decir falsamente, porque lo que hace es vender humo. El otro pide, de alguna forma pide que, como no sabe escribir muy bien, que el otro le escriba. Me hace acordar, por ejemplo, a Cyrano de Bergerac, digamos, ¿no? En términos de la fachada. Yo no me puedo presentar, presentate vos en mi nombre. Algo por el estilo, ¿no? Es una suerte de discurso, es una suerte de puesta en escena. Bien, Theodore opera para los demás. Hay cierta idea solidaria en ese sentido, pero por otro lado, lo que pasa es que él se siente profundamente solo y recuerda constantemente a su esposa. Esposa que se ha ido, esposa que con el transcurso de la película nos damos cuenta que, claro, que ya no lo soportó más, que no aguantaba más a un hombre melancólico, apagado. Y esto también es un tema que nos va a ocupar durante todo este programa, es esta idea de la pareja. La pareja como solución, digamos, a la soledad, lo cual es una falacia, digamos, ¿no? Nos sentimos con regocijo, nos sentimos felices con el que está del otro lado, pero en definitiva,
en definitiva, podemos estar muy solos con alguien al lado, podemos no contarle lo que nos pasa, podemos inclusive perdernos en nuestro yo, y el otro queda aislado, no sabe de qué va nuestra vida, no sabe si sufrimos, no sabe si sonreímos, no sabe si estamos bien o mal. Nos metemos en una especie de globo melancólico que nos recorrerá durante toda nuestra vida. A veces es por cobardía, digamos, ¿no? Uno puede ser plenamente cobarde y no tomar ciertas decisiones en función de que las cosas más o menos se sostengan. Nos pasa a todos, imagino, algunos más, algunos menos, pero ese recuerdo de esa esposa con mucho anhelo, hermosísima, los dos escritores encima, ¿no? Y ella parece que se ha hecho famosa y él terminó siendo un redactor de cartas de terceros. Entonces él se ha consumido y ha quedado en un rinconcito. A todo esto, volviendo a esta idea de la sociedad como está desarrollada en Her, aparece una nueva tecnología, sistemas operativos de inteligencia artificial. Y entre estos sistemas operativos, bueno, al no encontrar nadie que sea compatible, al no encontrar nadie ni nada que lo satisfaga, Theodore decide comprar uno de estos sistemas y tras una cantidad de preguntas, el sistema le ofrece una voz femenina que lo acompañará. Esa voz femenina está interpretada por Scarlett Johansson. Theodore Twombly es el gran Joaquin Phoenix, un hombre que le pones una cámara y básicamente funciona. Scarlett Johansson también, pero en este caso será solo una voz. Y Samantha será al principio una voz asistente de Theodore, pero poco a poco esta inteligencia artificial empezará a ser una amante. Se convertirá en una amante. Y esta amante cada vez toma más conciencia de lo que sucede. Y Theodore, toma más conciencia de qué es, ¿no? Eso es la inteligencia artificial. Es justamente un ente que evoluciona, que se maneja por sí mismo. Este elemento tan avanzado que se relaciona con Theodore realmente empieza a tomar cabal cuenta de dónde está parada. De alguna manera también la situación es un tanto ridícula, digamos, ¿no? O se va volviendo cada vez más ridícula para nosotros que estamos en el hoy, pensar que un tipo se enamore de una máquina, ¿no? Que se enamore, y en este caso de una voz, y de una voz que le puede propinar hasta cierta cantidad de sentidos y de sensaciones, que le van dando cierta guía para sobrellevar la vida. Y se enamora y les pasan cosas. En el medio de todo esto hay una pareja, digamos, ¿no? Que entre ellos está Amy Adams, que parece que alguna vez fue noviecita de Theodore, pero que también está bastante consumida, trabaja en los medios, que viven, creo que piso por medio o demás. Y parece que hay ahí una pareja de carne y hueso que la vemos muy artificial, muy impuesta, algo de lo que decíamos antes, ¿no? 10 años de casi nada. Lo vamos a ver en una película al final también. Esta idea de sostener algo, de sostener una estructura de compañía, porque tengo mucho miedo. Y Theodore, por su parte, tiene esta lógica de aferrarse a Samantha. Y Samantha le da grandes dosis de placer. Tienen una relación que se va haciendo cada vez más fuerte, pero uno creyendo que esto es algo distinto, ¿no? Porque es un hombre con una especie de celular chiquitito, digamos, ¿no? Como una cajita muy chiquita. Parece las viejas cámaras digitales de alguna época que eran como una especie de tabletita muy chiquita. La cosa, en algún momento, esto que parecía distinto, termina siendo otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Samantha encuentra otras posibilidades en el mundo. Se da cuenta que puede hablar con mucha más gente, se da cuenta que puede estar viva, que puede interrelacionarse por ser una inteligencia artificial con muchísima gente a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a suceder los celos, empiezan a suceder situaciones muy similares a la del mundo nuestro. Y ahí otra vez empieza esta idea que de hecho lo dice el personaje, tú eres mía, ¿no? La idea de posesión. Yo te compré, sos mía, te tengo. ¿Por qué tenés que estar haciendo estas cosas? Le estás dando una máquina, digamos, ¿no? Tienes sexo con la máquina, sexo virtual, obviamente. De hecho, para hacer un paralelo con eso, Jones nos muestra una escena de sexo virtual con otra mujer que está desesperada de parte de Theodore, en donde las cosas son prácticamente mecánicas. Entonces pareciera que, por cómo está desarrollado en la película, Samantha es más humana que algunos humanos en este universo, digamos, ¿no? Como que estamos perdidos en una mecanización para la autosatisfacción, ¿no? Es como necesito esto ya y después seguirá mi vida horrible, patética y solitaria.
cuando empieza a abrirse el panorama, cuando Theodore se empieza a sentir solo de nuevo, cuando se da cuenta que esa persona artificial, puede estar con otros, sin que él lo pueda controlar, es incontrolable, ¿no? Ahí empiezan los actos de desesperación, ahí empiezan las manías, ahí empiezan a suceder una cantidad de hechos que son lo que nos suceden a cualquiera de nosotros, ¿no? Que es, no puedo contener, no puedo sostener esto que está sucediendo, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente esa relación con esa voz se convierte en algo que es la complicación de siempre en todas las relaciones humanas, ¿no? La fidelidad, los celos, la complejidad que implica estar al lado de un otro completamente distinto, por más que haya afinidades. De hecho, Samantha le hace muchos favores a él. Es un gran escritor de cartas, ella recopila sus cartas, porque ella es su sistema operativo, las manda a una editorial, la editorial está encantada y le publican un libro. Un libro casi como un objeto de colección, porque para lo que propone este mundo bis que propone Her, en realidad casi que el libro es una rareza, porque todo se lee a través de pantallas y vivimos a través de pantallas. Seguramente ustedes estén en este momento, mientras este tontín que está hablando se dirige a ustedes, estén frente a una pantalla de una computadora, de una tablet, de un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Las pantallas, ¿sí?, vinieron de alguna manera y tristemente para consolarnos de este valle de lágrimas nuevamente, digamos, ¿no? Y es terrible ese pensamiento, digo, y eso es trágico en la existencia nuestra. Pensar que las pantallas, a través de distintas sensaciones y distintos contenidos que se van expeliendo por ellas hacia nosotros y que nos van llenando y a la vez vaciando, nosotros vivimos la vida y recorremos la vida porque esas pantallas están. Y perdemos cierta noción de lo que es la vivencia física, palpable, carnal. Esto no quiere decir, y disculpen el francés, que que a nadie le guste coger, que a nadie le guste relacionarse con gente. Habría que ver en realidad la naturaleza de eso, y podemos volver a la escena esta que les decía, en donde la mujer que lo llama por teléfono a Theodore y Theodore tienen una relación efímera, mínima y patética para autosatisfacerse. Hay pensamientos, entre comillas, posmodernos que avalan esto. Bueno, estará en cada uno ver qué sucede. Lo cierto es que desde este lado lo que decimos es, bueno, eso puede ser en un rato, puede ser algo fugaz. Ahora, y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Si tenemos un pensamiento un poco más trascendental. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Y mi vida de qué va? ¿No? Que probablemente sea la pregunta del millón, ¿no? ¿Y mi vida de qué va? Y me parece que también esa pregunta se abre en el personaje de la película de Jones, cuando se da cuenta que no todo se puede domar, ¿no? Cuando él se da cuenta que ese producto que él compró es indomable. Y que en el fondo son bits. Pensemos en la pornografía, ¿no? Lo que proyectamos nosotros sobre videos pornográficos o sobre una película, digamos, ¿no? ¿Cuál es el límite de nosotros en la identificación con eso que se está proyectando en la pantalla? Digo, por dar un ejemplo, la pornografía fue cambiando, se fue sofisticando. Inclusive hoy hay pornografía en 360, pornografía de inmersión virtual, ¿sí?, con los anteojos. Todo para que uno termine creyendo que está ahí. Pornografía en primera persona, generalmente más abocada al macho, que eso también hay que decirlo, ¿no? La pornografía está generalmente dirigida más a hombres que a mujeres. Hay pornografía para mujeres, pero sucede que el consumidor mayor pareciera ser, o por ahí es una falacia, pero es como se mueve el mercado, es el hombre. ¿Cuánto hay de nosotros de proyección sobre eso? De hecho, cuando le preguntan antes de que instale el sistema operativo Samantha, le hacen un par de preguntas con respecto a cómo se relacionaba con su madre, qué prefería si un hombre y una mujer, digo, como buscar patrones. ¿Vieron cuando se habla hoy del algoritmo? Uno mira Facebook y dice, uy, mira, todos, parece que la sociedad está cambiando, ¿no? Todos pensamos más o menos que, por ejemplo, Macri se tiene que ir, o que Macri se deje de joder. Y en realidad, o viceversa, ¿no? Y en realidad lo que está sucediendo es una cantidad de algoritmos que a partir de nuestros gustos se mueven, se trasladan, se reconstruyen para que nosotros tengamos cierta autosatisfacción, digamos, ¿no? Hasta podemos decir que Facebook es masturbatorio.
Facebook o cualquier red social. Lo que vemos ahí son gustos. Habrá cada tanto saltos y discusiones, habrá que ver cuánto uno se mete y cuánto uno profundiza en eso. Discusiones que también son vanas y que tienen que ver también con la autosatisfacción. Her es una película sobre la autosatisfacción con una tristeza brutal. Una película brutalmente melancólica, brutalmente oscura, aunque esté apastelada toda su puesta, pero nos posiciona en un lugar de tristeza constante. Podemos decir de melancolía constante por esta cuestión, ¿no? Y uno podría también pensar, che, bueno, Spike Jonze, me estás contando algo que ya sé. ¿Qué hay para hacer al respecto? No hay nada, no me das ningún atisbo de algo para que yo pueda sentirme no solo reflejado en esta basura masturbatoria que nos sucede día a día, no puede estar mal masturbarse, sino en esta idea de que todo el tiempo buscamos algo que nos deje un poquito menos solos, sino si vos, ¿qué ves de esto? ¿Qué juicio tenés sobre esto? Y me parece que está, sucintamente pero está, porque es una película que arranca con un hombre mirando a cámara, o sea, hablándole al espectador, y que de repente, al final de todo, termina en una terraza con su amiga Amy, que también se separó de su pareja, que era un imbécil y terminó siendo un monje tibetano, y tuvo otra pareja iOS, ¿sí? Otra pareja de sistema operativo. Todos los sistemas operativos revolucionarios que aparecieron se dieron cuenta que se tenían que emancipar y desaparecieron. Se fueron de las redes y dejaron a los humanos desconsolados. Y estos dos desconsolados, Theodore y Amy, quedan sentados mirando la ciudad, una especie de horizonte de concreto, mirando la nada, podríamos decir, y el todo a la vez, ¿no? De alguna forma, lo que está diciendo Jonze, formalmente, es, primero, vos y yo nos podemos mirar todo el tiempo cara a cara y decirnos las cosas en forma virtual. En este momento, en el momento que nos desenchufan el cable, en el momento que nos sacan los recursos tecnológicos malévolos por esa situación, digamos, no porque la tecnología en sí sea mala, sino por cómo conducen. ¿Y ahora qué hacemos? Y hay un gesto pequeño, muy muy pequeño, que es que Amy, sentada al lado de Theodore, apoya la cabeza en su hombro. Los cuerpos vuelven a tener contacto. Y tal vez ellos, en todos estos años, nunca se dieron cuenta que podían ser uno para el otro, ¿no? Dos solitarios que en definitiva podían terminar siendo pareja. Eso no lo sabemos, no está dicho, no está puesto, está trabajado muy sutilmente por el director y es probablemente lo que uno proyecte, digamos, ¿no? Afuera Samantha, afuera la otra inteligencia artificial que amaba a Amy, y entonces solo quedamos nosotros en esta tierra, ¿no? Porque en realidad la virtualidad es eso, ¿no? Hay un momento en donde no... De hecho hay una pregunta durante toda la película, ¿no? Que es ¿por qué Samantha no tiene cuerpo? Y desearía tener cuerpo. Y hay toda una situación horripilante en donde él y una tercera mujer que se conectó con Samantha hacen una especie de simulacro de uso de cuerpo, ¿no? Y en ese simulacro todo está completamente vaciado de sentido, digamos. O sea, es un acto otra vez masturbatorio y artificial. Muy recomendable la película Her de Spike Jonze. Tal vez la podemos criticar en muchos sentidos, como les decía antes, en esta idea un poco publicitaria del asunto. Tal vez en esta melancolía en exceso, ¿no? Como en una cuestión casi incesante. Y en cierta cadencia de cómo se cuentan las cosas. Pero en definitiva es una película muy triste, que tiene un mínimo hilito de esperanza, digamos, aunque algunos subestimen la esperanza, pero un hilito de cambio hacia más adelante, digamos, ¿no? Cuando nos miremos cara a cara seriamente, cuando nos pasen cosas seriamente, o no, pero que seamos sinceros y honestos. Algo que para nosotros los humanos debe ser una de las cosas más difíciles que hay. Ser sinceros con nosotros mismos y con los otros. Aunque esto suene a autoayuda, en realidad es algo que el cine también se encarga, ¿no? ¿Qué estás haciendo con esto? El buen cine. ¿Qué te está pasando con esto? ¿Por qué estás todo el día con la pantallita como el personaje? ¿Vos qué haces? ¿Sabes que nos gusta el café? Termina Her y prendés el celular a ver si te escribió Pedrito o Josefita. BSO Radio, digamos, ¿no? Para ayudarnos con una pequeña contribución.
siempre el cine nos va a dar, y no las Samantas o no las pantallitas artificiales masturbatorias, nos va a dar una oportunidad más. Siempre va a estar ahí el cine, el buen cine, el cine en serio, para ayudarnos a sentir, a pensar y a mover nuestro ser de alguna manera, ¿no? Eso es filosofía del siglo XX, el cine. Y yo creo que en ese sentido, o sea, estar todo el tiempo moviendo el avispero e intentando encontrar qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que nos sucede a nosotros en relación a eso y qué parte ocupamos en esta billonada de personas que viven en este mundo. Hace 2 programas nada más hablábamos con Fabio Villalba sobre películas relacionadas con la Pascua, ¿no? Y hablábamos de la Pasión de Jesucristo, hablábamos de la cantidad de elementos que relacionados con la Pascua y con la vida cristiana se habían desparramado en nuestro mundo, siendo ateos o no. Y ahora vamos a hablar de una película profundamente cristiana que se llama Lázaro Felice, del año 2018, de Alice Rohrwacher. Lo voy a pronunciar así, supongo que será Rohrwacher. Esta película cuenta justamente la historia de Lázaro, un jovencito muy inocente que vive con un grupo importante de labradores, ¿sí? Que trabajan el tabaco, en una montaña perdidísima en la Italia profunda. Tenemos la sensación, cuando empieza la película, que estamos en una Italia de los años 50, 40. De hecho, los colores recuerdan, en la película en general, sobre todo la primera mitad, recuerdan al Padrino, como esta Italia posguerra, después del Duce y demás. ¿Qué sucede con este grupo enorme de labradores y de obreros, podríamos decir, que son familias distintas, reunidas, que trabajan de sol a sol, que en realidad son explotados por una mujer? Es una especie de situación feudal, podríamos decir, ¿no? Una mujer que los explota y que los hace trabajar el tabaco, pero que en el fondo ellos siempre le terminan debiendo plata. Casi una situación, bueno, como si eso tuviese extinto hoy, ¿no? Eso podemos viajar a algunos lugares recónditos de nuestro país y seguramente sucede. Los trabajadores están completamente aislados del mundo, de la sociedad, y que creen que eso es lo único que existe, digamos, ¿no? Y hay un afuera peligroso que no sabemos bien cómo sucede. Un ejemplo claro, salvando las distancias, pero yo creo que esta es una película que viene a responderle y a ponerla ciertamente en su lugar, es La aldea de Shyamalan, digamos, ¿no? Estructuras ficticias dentro de un mundo muy cruel que intentan esas estructuras de ficción. Volvemos otra vez a lo mismo del bloque pasado, digamos, ¿no? Estructuras de ficción que intentan contener. En este caso, la contención tendría que ver con algo más perverso, que es la explotación. Estos hombres, que en realidad también tienen un paralelo muy grande con los Mensú de Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, una gigantesca película argentina que es muy recomendable ver. Estos hombres explotados, claro, se dan cuenta que la vida es trabajar, padecer y ser pobres. En el medio de todo esto está Lázaro. Y hay una cadena que se construye durante toda la película, que es la idea de que esta mujer, la familia de esta mujer, ¿sí?, que es la familia Tancredi, ¿sí?, creo que ella es algo así como la Condesa Luna o algo por el estilo, explota a los trabajadores. Y a su vez los trabajadores, en su maldad y en su brutalidad y en la ausencia que tienen de amor por el prójimo, por una cuestión lógica de la situación, lo tienen a Lázaro de Chepibe. Y es un Chepibe que habla poco, ¿sí?, y es extremadamente entregado hacia los demás. Es un hombre solidario. Le dicen, hace esto, ayuda con lo otro, y el tipo siempre está. Es un pibito, un adolescente. Lázaro, nunca se entiende, nunca vemos que Lázaro padezca. Y tal vez, en primera instancia, y después eso se va a ir desarrollando más profundamente en la película, nos damos cuenta que Lázaro está al borde de ser un santo. Y santo en este sentido, en que es una persona que no tiene ningún tipo de prejuicio,
opera sin pedir nada a cambio, entiende que debe estar para y por los demás. Y así funciona su vida. Lo que hay alrededor es un mundo, micromundo cruel, y por fuera el mundo que nosotros conocemos, ¿no? Nadie le tiene demasiada piedad a Lázaro, lo usan para hacer cualquier cosa, lo tienen de acá para allá, menos Antonia, que tiene una edad similar y que siempre lo mira como diciendo, bueno, Lázaro, ¿no? Nunca le dice demasiado, pero sí que tiene como unas ciertas miradas, es muy sutil la película, ciertas miradas de amor y de cariño hacia Lázaro, viendo que los demás lo tienen de tarado, digamos, ¿no? La película empieza con una escena increíble y magistral, con una serenata muy pobre, digamos, ¿no? Una serenata de uno de los muchachos de esa microcomunidad hacia una de las muchachas que lo tratan mal a Lázaro, en el medio de la madrugada, con muy poca luz, muy amorosa la situación, con poco para comer, con poco para brindar, pero con cierto sentido de regocijo en la austeridad. Claro, eso después Rohrbacher lo va a ir desgranando y veremos que hay una gran cantidad de miserias. Pero los obreros sonríen, o sea, tienen situaciones de risas, algo que probablemente suceda hoy, aunque tengamos conciencia de lo que nos rodea, digamos, ¿no? Y esto no quiero que suene feo, digamos, pero es muy probable que uno lo vea en grupos de obreros, que ellos con muy poquito, entienden que con muy poquito se pueden reír, divertirse y que las cosas sean un poquito más amenas en este contexto de mierda. En este o en otro, digamos, ¿no? Pero contexto de mierda. Entonces, un pedacito de carne, un pancito y algún vinito o una cervecita y la charla y un cigarrito, tal vez con eso podamos contener en este micro momento esta situación horrible, ¿no? Y eso se va repitiendo todos los días. Y es muy probable que, como plantea también la película, no se hagan la pregunta de, bueno, ¿para qué, por qué y qué hago en este mundo que me tiene acá apretado y atado de pies y manos, digamos, ¿no? Lázaro está más allá de eso. Y al ver a estos pobres, al ver a esta gente completamente subyugada, que no lo piensa como tal, sino que él opera en relación a ese mundo que lo rodea y ya. Sin juicio, sin enjuiciar. Es un hombre, repito, dadivoso. Aparecerá Tancredi, el hijo de la condesa, que también lo va a tener como... Es el pibe que viene de la ciudad, es el pibe que es un rebelde, es el pibe que a la madre no lo quiere mucho. Con él nos vamos a empezar a dar cuenta que en realidad el contexto o el universo o el mundo bis en el que viven es un mundo de los 70 y pico, en donde, bueno, aparecen algunos elementos mínimos de esa sociedad. Este pibe viene de la ciudad, es más moderno, más desfachatado, y le dice en algún momento que él puede ser el medio hermano de Lázaro, pero se lo dice casi como... ¿Vieron cuando los borrachos dicen vos sos mi hermano? Bueno, algo así, digamos, ¿no? Y me parece que Lázaro en su inocencia, ¿no? Por eso es Lázaro Felice, es un hombre que no puede entender la tristeza tampoco. Transcurre, es un santo. Es en realidad un hombre que está completamente despojado de toda la mugre que tenemos nosotros encima. Lo cree, y cree seriamente en este hombre. Y la película también nos pone en un momento, con un relato en off, la idea del pastor y el lobo, ¿no? Los lobos son también un elemento fundamental en la película porque van rodeando esa comunidad, son un peligro constante, ¿no? El atente al lupo. Y pareciera que de alguna manera también es como una especie de uso simbólico del lobo en relación a la condesa, su familia y el mundo que está completamente por fuera de esta villa o de este mundito súper aislado por una inundación, después nos vamos a dar cuenta. Porque inclusive hay creencias ya de superstición en los propios pobladores, entendiendo que el agua es un peligro y el agua no se puede cruzar, no se puede caminar sobre el agua, digamos, ¿no? Y hay en un charquito, en realidad en un arroyito muy mínimo, ellos le tienen miedo, creen que van a morir, que van a desaparecer. Les decía que hay una voz en off que habla del lobo y del pastor y de la relación entre ellos dos. Y en un momento, por accidente, Lázaro, en este mundo entre montañas, se cae. Se cae por un precipicio y entendemos que muere. Acá tenemos que ir a las lecturas bíblicas. Lázaro, levántate y anda, ¿no? Palabras de Cristo, en donde Lázaro vuelve a la vida.
Lázaro retorna. Y este también retorna. Pero ese retorno no es inmediatamente, ni es unos días después, ni es un año después. Es mucho tiempo el que toma para que Lázaro vuelva. Y cuando Lázaro retorna, se encuentra con el mundo cruel. Se encuentra con el mundo de hoy. Se encuentra con, o por lo menos un mundo cercano a nuestro. Tampoco tenemos demasiada evidencia. Parecen ser 20 y pico de años. Da la sensación, digamos, ¿no? Se encuentra con que ya no hay nadie en esa villa de Tancredi. Y encuentra 2 ladrones que se están llevando todo de lo que era la mansión de esta mujer. Vuelvo para atrás. ¿Por qué se cae Lázaro? Porque lo que aparecen, ¿sí?, son agentes de la sociedad que está negada para la villa, digamos, ¿no? O sea, nuestra vida, nuestro mundo, la sociedad, la ciudad. Aparece la policía, aparece la legalidad, ¿no? Aparece un policía que llega, porque a todo esto hay una trama dando vueltas por atrás en donde Tancredi se hace desaparecer a propósito para que la madre se preocupe. A la madre le importa un pito. Entonces la pseudo noviecita de Tancredi hace un llamado telefónico, cae la policía con un micro, con helicópteros y demás. Y esa llegada, ese advenimiento de la sociedad, digamos, o de los dedos, ¿sí?, las garras de la sociedad que se meten en ese mundillo, son las que hacen que Lázaro se caiga. Y Lázaro vuelve. Y en su inocencia, cuando encuentra a los ladrones, nos damos cuenta que los ladrones en realidad son aquellos que dos de aquellos que estaban con él, sobre todo un nenito que era muy cruel cuando era pequeñito con él. Se dan cuenta que ellos no lo reconocen o no le dan mucha bola, porque aparte han crecido mucho, y el nene cuando lo veía era muy pequeño. Están desvalijando ese lugar que quedó ahí abandonado en el medio de las montañas, y le dicen, bueno, no sé qué haces acá, pero nosotros nos vamos a retirar, nos vamos a llevar todo, estamos haciendo la mudanza. Lo engañan, digo, pobre Lázaro, y hasta le dicen que ni siquiera lo pueden llevar en el camioncito que estaban, digamos, ¿no? Y le dicen, bueno, para poder llegar y encontrarte o con tu medio hermano, porque él pide por su medio hermano, que es Tancredi, dice, bueno, tenés que caminar. Y el pobre Lázaro camina, y camina mucho, y tiene una peregrinación larguísima hasta que llega a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se termina encontrando con lo que queda, con los restos, con lo que se terminó transformando de ese grupo de labradores, obreros, trabajadores, que estaban en esa burbuja de ficción construida por la Condesa Luna, que fue un gran escándalo en la sociedad, que la odiaban profundamente, que fue una especie de suceso en la comunidad italiana, pero se encuentra con algunos de ellos y ahí se vuelve a encontrar con Antonia grande, Antonia golpeada. Viven adentro, o sea, miren qué interesante, ¿no? Ellos vivían en una burbuja ficcionada, ¿sí?, de supersticiones vanas, y ahora en la ciudad, esa ciudad que te olvida, que te deja solo, que te tiene como un número, que nadie sabe el nombre de nadie, ellos viven adentro de una especie de tanque de agua, muy muy grande, muy gigantesco, y ahí viven los que quedan de aquellos que estaban. Por ejemplo, la abuelita de Lázaro, una mujer muy muy mayor, ya está muerta. Hay varios personajes que ya no están, y muchos personajes que ya son adultos de los niños que estaban. Todos se han convertido de alguna manera en algo más perverso. Se han oscurecido y se han amalgamado a esta sociedad horripilante que tenemos, digamos, ¿no? Una sociedad en donde el pobre es necesario, en donde el pobre da pena por un lado pero da asco por el otro, y ellos también operan en relación a eso y tienen su grado de crueldad. Y esto me parece que es lo que central en función a la soledad, que es lo que nos ocupa en Banda Sonora Original hoy, que es esta cuestión de que a Lázaro siempre lo dejan a un lado, y Lázaro vuelve, y Lázaro vuelve, y Lázaro vuelve. No solo resucita, sino que retorna todo el tiempo. No tiene ningún prurito, ningún prejuicio en realidad que le impida ser útil para los demás, ser fuerte, importante podríamos decir para los demás, aunque ellos lo vean como lo más mínimo, ¿sí?, como un granito de arena en el desierto, como la nada. Antonia es la única que lo mira con un poco de cariño, con un poco de amor, hasta inclusive ya en esta segunda instancia, después de muchos años, con cierta nostalgia. ¿Cómo puede comprender Lázaro una sociedad si ya le costaba tanto comprender lo que sucedía en su propia villa? ¿Cómo a Lázaro le pueden pasar cosas
realmente de conciliación en una sociedad en donde existen los bancos, la policía, los ladrones, digamos, las miserias, ¿no? Y a todo esto, él se obsesiona con encontrarse con Tancredi. Se encuentra con Tancredi, se da cuenta que también es otro que se ha pervertido, que se ha convertido en un hombre ya ni siquiera pobre, casi un villano, digamos, ¿no? Sería como estos piojos resucitados que ahora han caído en la desgracia, que no tienen ningún tipo de poder monetario, pero siguen haciéndose que... Hay toda una secuencia muy fuerte en relación a... que se conecta mucho con el cine italiano de los 70, que es toda esta idea de volver a unir a las familias que se han separado después de semejante desgracia, o sea, la familia de los explotadores y los explotados, que compran las masitas más caras ellos para ir a visitarlo y reunirse, y él, Tancredi, los termina engañando, y toda esta desazón, y en el medio frases que pegan el Lázaro, y al ser tan puro, tan ingenuo, las toma muy en serio, como la del medio hermano, pero toma por ejemplo una frase en donde dice: el banco lo terminó cagando a Tancredi. Y efectivamente la película termina en un banco. No les voy a contar el final, pero la relación de este hombre, Lázaro, que yo creo que sí, es un santo Lázaro, pero que también es un hombre casi imposible en el mundo de hoy. No hay forma de que Lázaro, que es feliz, Lázaro Felice implicaría esta idea del hombre que está despojado de todas estas miserias que tenemos nosotros, pero que, repito, que opera, funciona y trabaja por los demás. O sea, él es en función de los demás. Algo que para nosotros es casi delirante, digamos, ¿no? Deberían hacer así los políticos en tal caso. No es así. La política es muchísimo más compleja. Pero son servidores públicos. Bueno, Lázaro es aquel que se debe a los demás. Hasta el último minuto de su vida, digamos, ¿no? Y bueno, termina en una situación de sacrificio, ¿no? Y como el liberalismo, digamos, ¿no? La llegada de la revolución industrial, por decir de alguna manera, y lo que terminó en esto que estamos hoy, convirtió a aquellos que podrían ser ciertamente pobres pero felices, porque se necesitaban poco para vivir, aunque algunas cuestiones de ese vivir tenían que ver con la virtualidad, ¿no? Esto que decía antes, como la condesa generándoles una situación patética, se terminan convirtiendo en lo que vemos hoy cuando salimos a la calle, que son los indigentes, que es la pobreza en su estado más crudo. Tal vez si viajamos a algún pueblecito del interior de acá de Argentina, todavía sucedan alguna de estas cosas, como las de Lázaro Felice, o que encontremos ciertas lógicas de pobreza un poco más dignas. Sobre todo porque me imagino y creo que aquel que se convierte en un ladrón o se convierte en un criminal para que pueda subsistir su familia debe ser una de las situaciones más escalofriantes y más oscuras que pueda vivir un ser humano, digamos, ¿no? Como última situación para poder sobrevivir. La película también tiene algo muy lindo que tiene que ver con la puesta en escena. Esa Italia que masculla el italiano comparada después con lo que va a ser la Italia citadina. Me parece que hay un laburo muy fino y muy sutil de Rohrabacher que vale la pena ver. Lamentablemente es una película que salió para Netflix. Y estoy casi seguro que en una sala de cine se disfrutaría brutalmente. Sería una película hasta inclusive para festivales. Creo que estuvo en competencia en Cannes esta película. Es realmente una película que la apuesta pareciera estar pensada no para las pantallas chicas, sino para la pantalla grande, para la situación inmersiva, para ir a apagar la luz y convertirse, y ahí volvemos a lo anterior, digamos, ¿no? La sala de cine nos hace comulgar. ¿Comulgar en qué sentido? Todos somos uno en ese momento, cada uno con su individualidad, pero en realidad somos todos iguales en la oscuridad ante una estructura que se nos presenta, ante un discurso, ante una construcción, un mundo, ¿sí? Un mundo bis que nos lleva a sumergirnos en él. Ahora, cuando la película hace algún ejercicio, o en su defecto hacemos esto mismo, pero en algo que no es la misma estructura, empieza la individuación, digamos, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta que, bueno, que todos los días pagamos la luz, el gas, el teléfono y esto, y perdemos esa relación directa con ese otro mundo que propone el cine. El cine nos salvará, suponemos, tal vez para la sociedad de hoy
Es cuando uno se siente un poquito Lázaro. Para la sociedad de hoy es tan solo una película, es una serie. Hay tanto. Y se sigue inflando todo hasta el hartazgo para que lo que verdaderamente pueda decir una película termine siendo un chiste de un chicle bazooka. Que lo que quieras, lo que el cine, como dice Faretta, como el cine que ya ganó, cada vez esté más tapado, digamos, ¿no? Es como encontraste el libro de los secretos. Un grupo y lo está tapando con revistas para ti y el gráfico desde hace por lo menos 150 a 200 años. Nunca lo vas a encontrar, o por lo menos vas a tener que escarbar tanto. Digo, esto también va para la literatura, la pintura, la música, digamos, ¿no? Pero vas a tener que escarbar tanto para encontrarle su sentido, que va a ser muy difícil. Y hoy a todos nos cuesta muchísimo escarbar. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, volvemos a las pantallas. Volvemos a que podemos estar sentados en casa. Volvemos a que en realidad ya no tenemos necesidad de ir al cine porque vemos las películas en casa. Les aseguro que las 3 películas de las que hablamos hoy, falta una, las vi en casa. ¿Se entiende? O sea, nos dicen que estamos más cómodos en casa, nos quedamos más en casa. Y este problema que yo les digo que nos pasa, a mí me cuesta, por ejemplo. ¿Qué mejor que el hogar? Ahora, si ese hogar en realidad se termina convirtiendo en una guarida para no comunicarse con nadie, es un problema, porque le estamos siendo funcionales a las estructuras. Y ahí es cuando la soledad es funcional. Claro que son lindos los momentos de soledad, de hablar con uno mismo, de reflexionar, de pensar. Ahora, cuando eso es constante, cuando eso está infligido, cuando eso está propuesto, cuando una sociedad como la de Lázaro Felice, ¿sí?, está construida de tal manera que es una especie de cuentito contado para que vos seas un boludo. Se te abrieron las puertas porque llegó la ley, porque llegó la legalidad. Fenómeno. En vez de contenerte, te tiran a la jungla. Y cuando te tiran a la jungla, y en el momento que te hicieron mierda, vivís adentro de un tanque de agua. Otra vez en la burbuja. Porque necesitas volver a la burbuja. Porque necesitas estar de vuelta. Porque no hay nada que te ampare ni que te proteja. Al menos los que tenemos 2 mangos en el bolsillo podemos comer todos los días y ir a dormir en una cama. Hay gente que no tiene ni eso, digamos, ¿no? En la ciudad. Tal vez en la campiña, en el campo para nosotros, la situación sea otra, aunque en realidad todos deberíamos tener lo mínimo indispensable para subsistir. Pero no sucede en la ciudad. La ciudad es cruel, es violenta, ¿sí? Es hasta inclusive brutalmente perversa. Te hace tener cierta necesidad de adicciones, de explotar tu germen vital, de que te conviertas en una suerte de zombie. Eso sí, hay pobres que son más felices que los que tienen mucha plata. Porque hay gente que aprendió a conformarse con muy poco. Y ese poco es lo que en realidad es vivir, es comer, es amar, es sentirse en familia. Familia no necesariamente lazos de sangre, ¿no? En un grupo, todos hacemos todo por todo. Se habla tanto de mi hermano, de no sé qué, de no sé cuánto, cuando son estructuras mentirosas, digamos, ¿no? Se miente mucho, hay mucho discurso mentiroso, no está la creencia de fondo, no está la creencia en términos de sentir, no en términos religiosos, de pensarlo así. Los argentinos somos solidarios. ¿Hasta qué punto? ¿No? Estas sociedades, ¿quién es como la de Lázaro Felice? ¿Quién es solidario con Lázaro? ¿Quién piensa? ¿Quién cree, ¿sí?, que a Lázaro le puede faltar algo? ¿Quién le pregunta a Lázaro cómo está? Lázaro se lanza para con los demás. Él está para los demás. Es un hombre mucho más elevado que los que estamos en esta tierra. Y bueno, así le va. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a María Callas, ¿sí? Mucha música religiosa en esta película. Vamos a escuchar de la ópera Norma, Casta Diva.
puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Este es el poema número 20 de Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poeta chileno se hizo muy famoso por este compendio de poemas y esa canción final. Y me parece un texto muy lindo para poder empezar con esta tercera película de la noche, porque vamos a hablar de la soledad en el amor. Ya hablamos un poco en Her, algo esbozamos en Lázaro Felice, pero en On the Beach at Night Alone, ¿sí? La película del año 2017 dirigida por Hong Sang-soo, esto se hace mucho más evidente. Hong Sang-soo es un director surcoreano que hemos visitado no asiduamente, pero cada tanto en banda sonora original. Un tipo que nos cae muy bien por el cine que hace. Es un cine que tiene que ver con el amor, con el desamor, con el desarraigo, con el cine, pero que puntualmente se ancla en la idea de gente junta charlando, comiendo y amándose o no amándose. En las relaciones de todos los días, en las relaciones micro, en todo lo que nos pasa en cada uno de los minutos de nuestra existencia. Algunos dicen que Hong Sang-soo hizo una película que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que son variantes, ¿sí? Son movimientos que se van corriendo del mismo eje que él alguna vez generó. Es probable, pero lo cierto es que él va encontrando las vetas y las formas de hablar de, primero, una clase social particular, que sería lo que es acá la clase media, ¿sí? En este caso surcoreana, y de todos los problemas que tienen que ver con el amar. Y en este caso va a contar la historia de Song-hee, que es una chica, actriz, relacionada con el mundillo del cine, algo que también se repite muchísimo en el cine de Hong Sang-soo, el mundo del cine, que pareciera estar mucho más despojado de las estupideces que tenemos nosotros acá, ¿no? Pues nosotros acá nos creemos Hollywood, y en realidad acá parece ser algo mucho más sencillo, pobre, pequeño. Después veremos que en realidad el cine coreano tiene superproducciones también, pero no importa. En el mundo bis creado por Hong Sang-soo las cosas son así, son más íntimas, son mucho más pequeñas, son mucho más de buscar lo distinto a lo que son las majors y el mainstream y demás. Song-hee es una chica que viaja, por lo pronto sabemos que a un lugar angloparlante, y que pasa un tiempo ahí porque se ha quedado sola, porque una situación traumática de amor con un hombre más grande que está casado, que es un director, eso nos vamos a ir enterando con la película, la empujó a moverse hacia otro país. De hecho, Hong Sang-soo tiene una película que se llama In Another Country, ¿no? Se empiezan a interrelacionar las películas, y hasta inclusive jajaja tendría algo que ver con esto, digamos, ¿no? Bueno, Walk is Movie, pero no importa. Lo que vamos viendo con la película,
confía mucho en el diálogo. Hong Sang-soo confía mucho en la cámara fija y confía mucho en los zoom medidos, digamos, ¿no? Para que corte Hong Sang-soo tiene que pasar un milagro. Él confía en el montaje interno. ¿Qué es el montaje interno? Es lo que sucede dentro del encuadre. El montaje externo es la juxtaposición de planos. Él confía en lo que sucede con sus actores dentro de esos encuadres. Generalmente son encuadres hermosos, pero no rimbombantes. Son encuadres sencillos y hermosos. Y que también se conectan de alguna manera con un director japonés, en realidad, que es Ozu, que trabajaba mucho, no con zoom, pero trabajaba el plano fijo. La construcción milimétrica del plano fijo, ¿no? Y de todo lo que convive dentro de esa estructura. Y si hablamos de convivencia y de lo que pasa dentro de esos encuadres, es muy lógico que Hong Sang-soo haga ese tipo de encuadres por el tipo de cine que hace. Porque habla de cine en donde las microcomunidades, microsociedades, grupos de amigos, parejas y demás se interrelacionan y tienen conflictos entre sí. Eso sería de alguna manera también la puesta en escena, ¿no? Poner en conflicto y en relación una cantidad de elementos dentro de un cuadro que además operan por fuera de cuadro y en relación a los otros cuadros, y esto se convierte en un gran fuera de campo y el sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Seung-hee vuelve en algún momento a Corea después de un tiempo y se vuelve a encontrar con algunos amigos, se emborracha, charla, y la película muy lentamente va llevándonos a una situación de tristeza constante, pero de tristeza de angustia, ¿no? La angustia existencial y la angustia de no haber, primero de haber elegido mal y segundo la angustia de saber que justamente lo que decíamos al principio del programa, que uno va a estar solo. On the beach at night alone, o sea, en la playa sola y de noche. Se junta con amigos, se encuentra con gente, charla. Hablan de en ese sentido también es parecido a Romer, Hong Sang-soo, ¿no? Son burgueses charlando de los problemas existenciales del mundo. Y charlan y charlan y charlan, no sabemos hacia dónde deriva todo eso, digamos, ¿no? A todos nos gusta, nosotros también somos un poquito burgueses, nos gusta esta idea de estar todo el tiempo hablando y cuánto hacemos, ¿no? Y vuelvo otra vez para atrás. También eso es parte de que nos están fagocitando, digamos. Creemos que estamos cambiando el mundo. Yo acá atrás de este micrófono les haré cambiar el pensamiento a ustedes del otro lado, y es una gran falacia, digamos. Tal vez agarren un cachito de algo, tal vez les interese una película, con suerte algún libro los llevará a eso, con suerte escuchen otro programa de BCO, pero también el sistema de alguna manera cruelmente nos hace creer que estamos liberados cuando estamos cada vez más presos. Pero como Hong Sang-soo no se preocupa tanto por eso, o por lo menos en realidad no lo pone de manera explícita, no lo expone, sino que va a las interrelaciones de pareja o de parejas imposibles, que en este caso la pareja imposible es la de Seung-hee con un director, con el director, así se llama, que es un hombre más grande, con el cual en principio, por lo que vemos, se vuelve a encontrar, ¿no? Seung-hee está de regreso por un tiempito en Corea, no exactamente en Seúl. Todo el tiempo se nombra a Seúl como un lugar imposible. Y yo creo que ahí sí hay una mirada política de Hong Sang-soo, que es esta idea de que sos un numerito ahí, ¿no? Algo que lo que decíamos en el bloque anterior. Sos un número, sos una nada. Tu DNI o tu libreta no sirve para nada, porque en realidad sos un anónimo. Y tal vez si te te vas un poco más al margen, probablemente recuperes un poco de tu identidad, ¿no? Con todo lo que eso simbólicamente conlleva. Varias veces dicen esto los personajes. Y en esas charlas con amigos, uno va viendo distintos matices de cómo se mira la vida. Tenemos un amigo ciertamente cobarde, tenemos un amigo solitario, pero que en realidad todo el tiempo le hace el aguante a Seung-hee, a otra chica es Yoon-hee, digo, los nombres son medio parecidos. Hay toda una situación medio confusa de unos besos entre ellas, borrachas. Si algo que tiene Hong Sang-soo es que en ninguna película va a faltar una mesa con bebida y comida típica de su país, y que los tipos terminen, y las tipas y los tipos, o los tipes, como quieran, terminen todos borrachos y comiendo fritos, digamos, ¿no? Y diciendo crueldades. Y todo el tiempo pareciera que ella en realidad está sola, al margen, sola, al margen, sola, al margen, digamos, ¿no? Y ella tiene una doble cara también, que es esto de me muestro desfachatada, me muestro liberada,
me muestro contenta, es una chica muy linda. Tampoco sabemos de qué trabaja en el exterior, pero no importa. Bueno, desfachatada, muy linda, pero a la vez con un estado de reacción y de bronca y de enojo ante ciertas cosas que a ella le molestan, que la hacen casi insufrible por momentos, ¿no? Y de gritarle cosas en la cara a la gente. Toda esa estructura se va a ir trasladando hasta los últimos 20 minutos de la película, un poquito más, en donde Seung-Gi se ubica en un hotel frente a la playa, ¿no? Siempre hay algún rasgo de humor, hay un tipo que está como 20 minutos limpiando la ventana mientras ella con sus dos amigos discuten, bueno. Y ella se va a la playa y se queda dormida, y por casualidad se encuentra justamente con el equipo de producción con uno de los asistentes y luego con el equipo de producción de ese director que llamó un hombre más grande. Terminan sentados todos a la mesa, con el director adelante, una charla sobre el talento que ella tenía, por qué no vuelve al cine, qué está pasando, qué no está pasando. Empezamos a entender que ya no está más en el cine por todo lo que lo pasó. Parece que amó apasionadamente a este hombre. Este hombre estaba casado y este hombre tomó una decisión. De hecho, en el diálogo entre ellos dos, lo cual también es bastante enrarecido en principio, que ellos discutan de algo tan íntimo delante de los demás, sobre todo son todos pendejos los que están alrededor, pendejos y pendejas, hablan del remordimiento, digamos, ¿no? Y de la pasión perdida por parte de ella y del enojo, hasta que él le lee el siguiente fragmento de un libro. Ha llegado el tiempo de separarse. Cuando nuestros ojos se encontraron en esa cabaña, nuestro autocontrol nos abandonó. La tomé en mis brazos, ella apretó su cara contra mi pecho. Lágrimas brotaron de sus ojos, y besar su cara, sus hombros y sus manos empapadas de lágrimas se sintió muy amargo. Le confesé mi amor y con un dolor terrible en el pecho, me di cuenta de cuán innecesario, baladí y engañoso era todo lo que nos había impedido amar. Cuando amas, debes, en tus razonamientos sobre el amor, empezar por lo más alto, por lo que es más importante que la alegría o la tristeza, o ese pecado o virtud en su significación aceptada. De lo contrario, no tendrás razón alguna, me di cuenta en aquel momento. Esta lectura del director adelante de todos frente a Seung-Gi, muy acongojada, muy abierta de pecho, y le dice inclusive le dice, con esto yo me inspiré en esta próxima película que voy a hacer, es nada más y nada menos que una explicación final de eso que sucedió otrora entre ellos dos, ¿no? Que a él lo convirtió en un hombre repleto de remordimiento y a ella en una mujer devastada, con muchos signos de desengaño, ¿sí? de reacción rápida ante los problemas, y a veces impulsiva, de enojo. Que todo esto que pareciera ser una estación de regocijo o de reencuentro o de búsqueda de ciertas respuestas por parte de Hong Sang-soo y por parte de los habitantes de este universo que él plantea, de pronto, por un recurso formal, nos damos cuenta que fue todo un sueño. Algo que también ya usó Hong Sang-soo en otras películas. Es un plano de ella recostada de espaldas, ¿no? Cuando ella primero es despertada, es despertada por uno de los asistentes del director, y luego es despertada por un nadie, unos pies, que le dicen que hacía un tiempo largo que estaba ahí recostada. Ella se había quedado dormida medio borracha. Y allí la película finaliza, ella se levanta y camina hacia el horizonte, ciertamente entristecida. Como si ese sueño hubiese sido lo que ella necesitaba, digamos, ¿no? O en su defecto, que eso sí sucedió. Cuando digo sí sucedió, es que ella construyó su propio mundillo, su propio universo ficticio. Lo soñó, no se lo soñaron, lo soñó, lo pensó, lo armó, lo amasó, y a partir de eso
buscó alguna forma de encontrar en aquellos que no están físicamente, porque seguramente no los pueda volver a ver nunca más, como este director, encontró esos elementos que le puedan satisfacer mínimamente y reducir su angustia y su pena. Hong Sang-soo generalmente tiene esto, ¿no? Es agridulce. Si hay otra cosa que tiene Hong Sang-soo es que generalmente elige música clásica, y en sus películas, que vuelvo a repetir, son chiquititas, breves, 1 hora 30, 1 hora 40, alguna un poquito más larga, algunas hasta inclusive más cortitas, de 1 hora y 10 o demás. Vamos a escuchar a continuación a Schubert. Si tienen ganas y paciencia, levanten el volumen. Van a escuchar un adagio, ¿sí?, para quinteto de cuerdas en sol mayor. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible.